¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, pero has sentido que tus palabras simplemente se desvanecieron en el aire, como si Dios guardara silencio? La verdad es que eso le sucede a mucha gente y no estás solo. La buena noticia es que existe un principio poderoso que casi nadie te dice. Y cuando entiendes eso, todo cambia. La oración deja de ser un monólogo vacío y se convierte en un diálogo vivo con el Creador. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas como deberían? Quizás falta algo en tus palabras o en tu forma de acercarte a Dios. La verdad es que hay un secreto poderoso para hacer realidad tus oraciones eficaces y ser escuchado instantáneamente por el Padre. Pero nadie te dice eso. La buena noticia es que puedes aprender ahora mismo cómo orar correctamente y transforma tu vida de oración. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo poner esto en práctica hoy. Deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Imagina saber exactamente cómo orar correctamente, con fe, propósito y una actitud que verdaderamente toca el corazón de Dios. No estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de oración con fe, oración sincera, con humildad y presencia de ánimo. Hay un secreto que transforma la oración común en oración poderosa y efectiva, y quien lo aplica siente la diferencia de inmediato. Hoy descubrirás cómo entrar presencia de Dios de manera verdadera, profunda y con resultados reales. Y lo mejor, no hace falta ser teólogo, ni tener una vida perfecta. Simplemente aprende el camino. Prepárate, porque lo que vas a leer aquí puede transformar radicalmente tu vida de oración. Y luego, estás listo para descubrirlo, porque algunas oraciones tocan el cielo mientras que otras parecen llegar al techo. Lo que viene después te abrirá los ojos. La oración es mucho más que palabras lanzadas al viento. Es el hilo invisible que nos conecta con el Creador, una conversación sincera con Dios, donde abrimos nuestro corazón sin máscaras ni ensayos. Cuando oramos, no estamos hablando a la nada, somos escuchados por aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. La oración sincera, hecho con fe, es una de las formas más poderosas de experimentar presencia de Dios de manera real y transformadora. Pero no se preocupe, no es necesario utilizar palabras difíciles ni repetir frases ya preparadas. A Dios no le interesan los discursos bonitos, sino oración con propósito y la verdad. Es como hablar con un padre amoroso. A veces te desahogas, a veces simplemente dices gracias y otras veces simplemente permaneces en silencio, sabiendo que Él está ahí. La oración espiritual comienza cuando el corazón habla más fuerte que la boca. Y eso, amigo mío, es más valioso que 1000 palabras bonitas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que conmovieron el cielo con palabras sencillas. Desde Ana, que oró entre lágrimas por un hijo, hasta el ladrón en la cruz, que solo tuvo tiempo de decir acuérdate de mí. Estos son oraciones transformadoras, porque vinieron del fondo del alma. La oración eficaz no depende del tiempo, sino de la entrega, y puedes hacerla ahora mismo, en tu habitación, en el autobús, en el trabajo, donde quiera. Lo mejor de todo, la oración no necesita ser perfecta, tiene que ser verdad. Cuando comprendes esto, comienzas a ver la oración como un regalo y no como una obligación. Lo que sigue le mostrará cómo esta conversación con Dios puede ser aún más poderosa cuando reconocemos quién es Él. Ante cualquier petición o palabra, la oración comienza con el reconocimiento. Cuando estés delante de Dios, es importante recordar quién es el Creador del universo, aquel que sostiene todo con el poder de su palabra. Esto no es para menospreciarnos, sino para posicionarnos con humildad. Es como presentarse ante un rey. No se llega hablando casualmente, sino con reverencia. Este reconocimiento transforma un simple discurso en oración que agrada a Dios. Cuando reconocemos la autoridad y grandeza de Dios, nuestra perspectiva cambia. Problemas que parecían gigantescos se vuelven pequeños ante el Todopoderoso. ¿Y sabes qué es lo más bonito? A pesar de ser tan grande, también es misericordioso. Esto significa que Él escucha incluso cuando fallamos, incluso cuando no sabemos cómo orar bien. Él entiende cada suspiro y responde con amor. Esta es la esencia de una oración con fe y humildad. La oración diaria se vuelve más profundo cuando comienza con alabanza, adoración y gratitud. Al reconocer lo que Dios ya ha hecho y quién es Él, nuestro corazón se alinea con el suyo. No es adulación, es comunión. Es declarar, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Esto crea un ambiente íntimo donde oración espiritual fluye naturalmente. Cuando hacemos esto, nuestra alma encuentra paz y el cielo se abre.
Intenta comenzar tu próxima oración así antes de pedir cualquier cosa. Simplemente di lo maravilloso que es Dios. Recuerda los milagros que ya sucedieron, la protección invisible, las bendiciones inesperadas. Esto os sitúa en la frecuencia correcta para hablar con el Padre. Y hablando de eso, hay una actitud que puede abrir o cerrar las puertas del cielo y está directamente relacionada con la forma de orar. ¿Alguna vez has notado cómo la postura del corazón lo cambia todo? En la oración esto es fundamental. La oración efectiva no comienza con palabras, sino con actitud. Y la clave está en tres cosas: humildad, reverencia y sinceridad. Dios no puede resistir a un corazón quebrantado, que reconoce su pequeñez ante Él. No importa si sabes orar bellamente o no, lo que importa es la verdad que viene de dentro. Acercarse a Dios con arrogancia es como intentar abrazar el viento con los pies cerrados. La oración con fe requiere que dejemos de lado cualquier orgullo o sentimiento de superioridad. El mismo Jesús nos advirtió sobre los fariseos, que oraban para ser vistos por los hombres. Orar no es ejecución, es entrega. Quienes buscan impresionar a los demás terminan por no tocar el corazón de Dios. Pero aquellos que realmente se entregan, incluso en silencio, encuentran consuelo y una respuesta. La reverencia también es esencial. Y no hablamos solo de gestos físicos, sino de reconocer que estás hablando con el Rey de Reyes. Esto no significa que la oración deba ser formal, sino más bien respetuosa. Una conversación íntima con Dios puede ser relajada, pero nunca descuidada. Es posible orar mientras se conduce, se lavan los platos o se está acostado, siempre y cuando el corazón esté alineado con el cielo. Este es la oración según la Biblia, el que Dios escucha con agrado. Y finalmente, sea honesto. Dios conoce cada rincón de tu ser, por eso no tiene sentido esconderse, disfrazarse o fingir. Habla de tus miedos, de tus dudas, incluso de las veces que no tienes ganas de orar. Él entiende. Esta honestidad es la base de oración sincera y de comunión con Dios. Y cuando tomas esta postura, algo poderoso comienza a suceder dentro de ti. Y todo esto comienza a multiplicarse cuando la fe entra en escena. No existe oración poderosa sin fe. Es como intentar encender una bombilla sin electricidad. No importa cuánto tiempo permanezca la estructura allí, nada sucede sin la energía adecuada. La Biblia es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Orar con fe es más que creer que Dios puede hacer, es creer que Él está escuchando, que se preocupa y que ya está actuando, incluso cuando nuestros ojos aún no ven nada. La fe es el puente entre la oración y el milagro. Mucha gente reza, pero sin expectativas. Es como hablarle al viento, solo porque dice que es bueno. Pero cuando comprendes que estás hablando con un Dios vivo, presente, que se mueve por amor a sus hijos, todo cambia. La oración con propósito nace de la fe en un Padre que responde. Por eso Jesús elogió a las personas de gran fe, no por hablar bellamente, sino por creer que una palabra suya era suficiente para cambiarlo todo. Por supuesto, la fe no significa que Dios responderá exactamente como usted quiere, ni en el momento que usted quiere, pero significa que Él lo responde lo mejor que puedas, con sabiduría eterna. A veces el no de Dios es liberación y la espera de Dios es preparación. Confiar en esto es madurez espiritual. La oración que agrada a Dios no exige, no se queja, espera con el corazón firme y la mirada fija en lo invisible. ¿Quieres fortalecer tu fe en la oración? Alimenta tu mente con meditación bíblica. Lea historias de personas que oraron y recibieron respuesta. Comience con Ana, Elías, David o Pablo. Y cuando oras, incluso si es una oración diaria, simplemente declara: Señor, yo creo. Esto fortalece el espíritu y activa el cielo. Porque cuando la fe entra en acción, la oración deja de ser un acto religioso y se convierte en una conversación que mueve lo sobrenatural. Y esta conversación debe ser constante. Y mucha gente piensa que la oración es solo una ayuda de emergencia, como un cristal rojo que se rompe en caso de crisis. Pero la oración efectiva nace cuando se convierte en un hábito, no en una excepción. Y los hábitos se construyen con práctica, constancia e intención. No se trata de tener largas sesiones todos los días, sino de cultivar una rutina que te mantenga en sintonía con la presencia de Dios. Crear el hábito de la oración es como entrenar un músculo: comienza poco a poco, pero con el tiempo gana fuerza. Un consejo simple es comenzar con oraciones cortas, hecho en voz alta, en el coche, antes de la ducha o incluso mientras caminas. Y no tiene que ser formal, habla con Dios como alguien habla con un amigo. Esto le quita el peso religioso y te acerca a oración sincera, que es exactamente lo que Dios quiere escuchar.
Otro consejo práctico es variar el ambiente y el momento. Hay personas que rezan mejor por la noche, otras por la mañana. Algunos lo prefieren en silencio, otros con música, alabanza y adoración en el fondo. Lo importante es probar y descubrir que te ayuda a conectar. Cuando la oración pasa a formar parte de tu rutina como algo natural, deja de ser una carga y se convierte en combustible diario para el alma y el espíritu. ¿Y quieres saber el secreto? Cuanto más oras, más quieres orar. El comunión con Dios adictivo en el mejor sentido de la palabra. Y esta práctica continua deja espacio para una vida más sensible a la voz del Espíritu. Pero el hábito de la oración no tiene por qué ocurrir solo en momentos determinados. No es necesario estar de rodillas, en una habitación oscura o en completo silencio para orar. La oración en todo momento es una actitud de corazón, un estilo de vida. Imagina un diálogo continuo con Dios, como alguien que siempre está contigo en el asiento de pasajero. En lugar de concertar una cita, hablas durante todo el día en el autobús, en el trabajo, lavando los platos. Esto es vivir en espíritu de oración. El apóstol Pablo nos enseña a orar sin cesar. Esto no significa pasar el día recitando palabras, sino mantener tu corazón enfocado en Dios en todo lo que haces. Es consultarle en las decisiones, agradecer las pequeñas victorias, clamar sabiduría en los desafíos. Esta práctica hace de la oración algo natural y no un ritual rígido. La oración espiritual está vivo, fluido, integrado en la vida cotidiana. ¿Conoces esa preocupación que te ronda la cabeza? Conviértelo en una oración. ¿Estás ansioso? Ahora. ¿Estás feliz? Ahora también. Un corazón que ora en todo momento aprende a depender de Dios en todo, y esta dependencia es hermosa. Genera paz, alivio, confianza. Porque, en el fondo, se trata de saber que nunca estás solo. Dios no se limita a los horarios. Responde incluso en el tráfico, si es con oración con fe. Orar en todo momento también cambia la forma en que vemos el mundo. Empiezas a notar más oportunidades para interceder, bendecir a las personas, traer presencia de Dios para situaciones simples. Y cuando esto se vuelve parte de tu rutina, hasta el Padre Nuestro toma un sabor diferente. Cuando los discípulos pidieron a Jesús, Señor, enséanos a orar, Él no les entregó una fórmula mágica, sino un modelo profundo y lleno de significado. El Padre Nuestro es mucho más que una oración memorizada, es un guión que nos enseña cómo acercarnos a Dios con un equilibrio entre reverencia, fe y propósito. Cada frase es una invitación a oración con propósito y el corazón alineado con el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí comienza todo reconocer a Dios como Padre amoroso, pero también como Señor soberano. Y humildad en la oración, reconociendo la grandeza de quien escucha. Entonces, santificado sea tu nombre, una expresión de alabanza y adoración, exaltando la santidad de Dios antes de hablar de cualquier petición. Esto nos enseña a no llegar solo con una lista, sino con reverencia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí es donde muere el ego. La oración transformadora sucede cuando dejamos de pedir lo que queremos y empezamos a desear lo que Dios quiere. Y luego sí, llegamos con peticiones prácticas, pan de cada día, perdón, protección. Nota es un equilibrio entre las necesidades físicas y espirituales, entre la hora y lo eterno. El Padre Nuestro es simple, pero conlleva un poder inmenso. Jesús termina el modelo con gloria, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Una oración efectiva comienza y termina con la adoración. Y al seguir ese patrón, no repetimos palabras, sino que aprendemos un ritmo de oración que agrada a Dios. Y cuando oramos así, también nos volvemos más sensibles al dolor de los demás. Hay momentos en que la oración más poderosa que puedes decir, no es para ti, es por el dolor de alguien. La oración intercesora es cuando te pones en el lugar del otro, delante de Dios. Es como si dijeras, Señor, hoy dejo de lado mis peticiones para clamar por los que más lo necesitan. Esta actitud conmueve el cielo porque refleja el corazón de Jesús, el mayor intercesor que jamás haya existido. Interceder es más que un acto de generosidad espiritual. Es un servicio de amor. Cuando intercedes, asumes el dolor de alguien como si fuera el tuyo, y eso puede transformar vidas. ¿Alguna vez has pensado que tal vez esa amiga que no puede salir de la depresión solo está en pie porque alguien ora por ella sin parar? La oración con propósito, hecho con amor y constancia, trae sanación, liberación y dirección. Para empezar a interceder, no es necesario ser pastor ni tener palabras bonitas. Todo lo que se necesita es un corazón sensible. Enumere los nombres de las personas que necesitan ayuda, familiares, amigos,
Líderes, incluso aquellos que lo lastimaron, y preséntelos uno por uno. Habla con Dios como si estuvieras abriendo un expediente médico Seor. Cuida el alma de Joao, que está cansada. Fortalece la fe de Ana. Libera a Marcos de la ansiedad. La oración sincera vale más que largos discursos. Y cuanto más oras por los demás, más crece tu propia fe. Esto te aleja del egoísmo y te acerca al corazón de Dios. El cielo se alegra con aquellos que no piensan solo en sí mismos. ¿Y sabes qué es asombroso? Muchas veces, mientras intercedes por alguien, Dios resuelve algo que ni siquiera pediste. Porque orar por los demás es un claro signo de comunión con Dios. Y esta comunión profundiza nuestra comprensión de la alabanza. Mucha gente comienza la oración pidiendo, pero la Biblia nos muestra un camino más profundo: empezar por adorar. El alabanza y adoración son como las llaves que abren las puertas del cielo. Antes de pedir algo, reconoce quién es Dios. Dice: Señor, tú eres bueno, fiel, justo, incomparable. Esto lo cambia todo. Alabar no es adular, es alinear el corazón con el cielo, y eso atrae presencia de Dios como nada más. Cuando alabas, tu fe se fortalece. Incluso en medio de las luchas, declarar que Dios es digno trae paz y esperanza. ¿Alguna vez has intentado adorar mientras lloras? ¿Alguna vez has cantado mientras todo se desmoronaba? La adoración en este contexto no es una negación del dolor, es una fe activa. Y esto genera una oración transformadora, que sana, renueva y te prepara para ganar. La alabanza rompe cadenas, literalmente, como lo hizo con Pablo y Silas en prisión. Puedes adorar con palabras sencillas, con canciones, con versículos como el Salmo 103 o el 145. No se trata de tener una voz hermosa, se trata de tener un corazón sincero. Transforma el momento de oración en un altar. Canta, da gracias, exalta. Cuando esto se convierte en un hábito, incluso las oraciones más difíciles fluyen más fácilmente. El alma se alinea, el ambiente cambia. El cielo se manifiesta donde hay oración con fe y adoración genuina. Y lo mejor, cuando te encanta, hasta tus pedidos cambian. Dejas de buscar solo una solución y empiezas a buscar más de Dios. La oración espiritual crece y comienzas a comprender que su presencia es mayor que cualquier bendición. Y es en este ambiente de adoración donde emerge algo poderoso: el coraje de mirar hacia adentro y reconocer nuestros defectos. La confesión y el arrepentimiento son dos claves poderosas para una oración efectiva. Confesar no significa simplemente contar nuestros errores, sino admitir honestamente que necesitamos un cambio. Cuando nos acercamos a Dios, reconocemos nuestras faltas y se las entregamos. No se trata de cargar con la culpa, sino de hacer una oración sincera, donde el corazón se abre, se humilla y busca la restauración de comunión con Dios. La Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 19. Nos da libertad. Cuando nos confesamos, experimentamos una liberación interior, y ese es el poder de oración de arrepentimiento. No se trata solo de pedir perdón, sino de un verdadero cambio de actitud, de profundo deseo de dejar atrás lo que nos aleja de Dios. Y esto trae sanación, restauración y paz. No temas ser sincero en tu oración. Cuando oramos con humildad en la oración, Dios ve lo que hay en el corazón. No le impresionan las palabras bonitas, sino un corazón roto. La confesión nos libera del peso del pecado y nos acerca al propósito divino. Si hay algo que te aleja, dáselo a Dios. Él quiere restaurar vuestra paz y traeros curación espiritual. El arrepentimiento, entonces, no es solo pedir perdón, sino que es una decisión. Al confesar tus pecados, estás diciendo: ya no quiero vivir de esta manera. Quiero que me cambien. Y es en este momento que la oración transformadora comienza a actuar, renovando nuestra mente y corazón para la voluntad de Dios. Meditar la palabra de Dios es como alimentar el alma. Imagina que tu mente es un campo y la Biblia es la semilla. La meditación es el proceso de cultivar, regar y cuidar esta semilla para que crezca y dé frutos. Al meditar, permites que la palabra de Dios entre en ti mismo, no solo en la superficie, sino profundamente. Moldea tu carácter, transforma tu visión del mundo y fortalece tu fe. Es una oración espiritual, donde prestas atención a lo que Dios quiere decirte a través de las Escrituras. La memorización de la palabra juega un papel fundamental en este proceso. Cuantos más versos guardes en tu corazón, más armado estarás contra las adversidades de la vida. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, respondió con la Biblia, y nosotros, como Él,
Debemos usar la palabra como espada, tanto en las batallas internas como en las externas. La oración con propósito se vuelve aún más poderoso cuando es alimentado por la palabra de Dios que vive dentro de nosotros. ¿Dónde está su palabra? Hay poder, dicen los sabios. Empiece a meditar en un verso a la vez. Podría ser un versículo simple como el Señor es mi pastor. Nada me faltará, Salmo 231, un versículo que le hable a tu corazón. Repítelo a lo largo del día, escríbelo, ora con él. La meditación no tiene por qué ser complicada. Lo importante es permitir que la Biblia se convierta en parte de tu vida diaria, como una conversación constante con Dios. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más centrada y tranquila, a medida que la presencia de Dios se vuelve más evidente en cada pensamiento. No subestimes el poder de la meditación. No solo transforma la forma en que oramos, sino que también nos enseña cómo vivir. Como dice en Josué 18, este libro de la ley no se apartará de tu boca, y meditarás en el día y noche. La meditación de la palabra nos guía, nos consuela y nos fortalece. Nos prepara para oraciones más profundas y efectivas. La oración familiar y comunitaria es uno de los mayores tesoros que podemos cultivar. Cuando oramos junto con los miembros de nuestra familia, no solo intercedemos por las necesidades de los demás, sino que también fortalecemos los vínculos de amor y confianza en el cuerpo de Cristo. En Hechos 242, vemos que los primeros cristianos se reunían a menudo para orar juntos, y esto creó un fuerte sentido de comunidad y unidad. Esto nos muestra la importancia de cultivar oración familiar, una práctica que trae paz, armonía y la presencia de Dios al hogar. Si aún no tienes el hábito de orar con tu familia, comienza con algo sencillo. Podría ser una breve oración de acción de gracias antes de las comidas o una oración antes de acostarse. La clave es la coherencia y la sinceridad. A medida que este hábito crece, los miembros de la familia comienzan a experimentar oración con fe juntos, lo que fortalece las relaciones y las hace más sensibles a la presencia de Dios. La oración familiar no solo ayuda a afrontar los desafíos diarios, sino que también crea un ambiente donde la palabra de Dios se vuelve viva y práctica en la vida cotidiana. La oración comunitaria, ya sea en la iglesia o en pequeños grupos, también tiene poder transformador. Cuando oramos juntos, como cuerpo de Cristo, nuestra fe se multiplica. Jesús prometió que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría allí. Mateo 18:20. Esto significa que, en oración comunitaria, experimentamos el apoyo de hermanos y hermanas en la fe, lo que trae consuelo y fortalecimiento espiritual. Las oraciones intercesoras por otros se vuelven más efectivas cuando se oran en unidad con otros cristianos. Recuerde, la oración comunitaria y la familia no se trata solo de pedir, sino de adorar, dar gracias e interceder. Cuando oran juntos, se vuelven parte de algo más grande, algo que Dios usa para manifestar su poder y gracia. Cuando te comprometes con la oración familiar y comunitaria, experimentas una nueva dimensión de comunión con Dios y un fortalecimiento que solo la unidad puede aportar. Al reflexionar sobre cada aspecto de la oración, te das cuenta de lo fundamental que es para nuestra vida espiritual. La oración diaria, hecho con fe, humildad y propósito, transforma nuestro caminar con Dios y nos ayuda a crecer en su presencia. Pero, lo más importante, nos invita a practicarlo constantemente, ya sea en momentos personales, familiares o comunitarios. Ahora es tu turno de actuar. ¿Estás listo para dar el siguiente paso en tu vida de oración? Comience a aplicar los principios que discutimos hoy aquí. Ora con fe, invierte tiempo en meditación bíblica, busque oración comunitaria y, sobre todo, orar con sinceridad. Dios siempre está dispuesto a escuchar a quienes se acercan a Él con el corazón abierto. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo fortalecer tu fe y hacer que tus oraciones sean aún más poderosas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Recuerda, la oración es una práctica constante y el primer paso comienza ahora.